Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La semana pasada subí un hilo a la red social X en el que expliqué lo que está pasando realmente en Sudáfrica, ya que desde hace unos años se está hablando de que en Sudáfrica los blancos son atacados por el mero hecho de ser blancos, es decir, que son hostigados y atacados por cuestiones raciales. Lo que está pasando en Sudáfrica es mucho más complejo que todo eso y difundir este relato interesado equivale a no hablar sobre el desarrollo histórico de Sudáfrica e ignorar los grandes problemas a los que se está enfrentando el país. En el hilo os pregunté si queríais que hiciera un vídeo hablando sobre lo que está pasando en Sudáfrica y me dijisteis que sí, así que aquí tenéis el vídeo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Cada cierto tiempo se vuelve a hablar de Sudáfrica y siempre es por lo mismo, por la supuesta existencia de un genocidio contra los blancos. Este relato no es nuevo, no se lo inventaron ayer, porque ya en la era del apartheid, cuando la Lanza de la Nación, que era el brazo armado del Congreso Nacional Africano, que llevó a cabo acciones armadas para luchar contra el apartheid, también se hablaba de la existencia de un genocidio contra los blancos, haciendo creer a la gente que cuando la Lanza de la Nación atacaban a los blancos por el mero hecho de ser blancos, omitiendo o ignorando el contexto del apartheid y del colonialismo. Durante varias décadas se ha difundido mucho esta cuestión, pero después del apartheid es verdad que el relato no se difundió tanto, pero volvió a tomar fuerza cuando Donald Trump en 2018 volvió a sacar este tema, asegurando que el gobierno estadounidense estaba preocupado por las expropiaciones forzosas y los ataques masivos a los granjeros blancos de Sudáfrica. Ahora, este tema ha vuelto a tomar importancia de la mano de Elon Musk. Recordad que Elon Musk es sudafricano, porque el multimillonario Elon Musk volvió a publicar en la red social X vídeos de Julius Malema, el líder del movimiento Economic Freedom Fighters, luchadores por la libertad económica, en el que aparece en un meeting cantando canciones anti-Boer, contra los Boer. Y supuestamente estos cánticos, este meeting, era una apología del genocidio o estaba haciendo un llamamiento para atacar a los blancos. Eso lo difundió el propio Elon Musk, el dueño de la red social X. Ya os podéis imaginar todo el revuelo que se creó. Yo por eso mismo tuve que subir un hilo para desmentir muchas de las falacias que se estaban difundiendo y sacar a la luz datos objetivos que explican lo que está pasando realmente en Sudáfrica. Pues bien, no han sido pocos que, sin investigar lo que está pasando en Sudáfrica, han difundido este relato. Han asegurado que en Sudáfrica se ataca a los blancos por el mero hecho de ser blancos y no explican otros factores como la desigualdad existente en Sudáfrica, las altas tasas de homicidio que hay. No explica nada de eso. Y claro, todo esto es imperdonable. O sea, hay que criticarlo y lo que hay que hacer es proporcionar datos objetivos para entender realmente lo que está pasando y no caer en un relato interesado que beneficia únicamente a las élites, en este caso a Donald Trump y a Elon Musk. Bien, entonces, bueno, yo quiero explicar un poco los distintos factores históricos, sociales y económicos de Sudáfrica para que entendáis lo que realmente está pasando y para que juzguéis por vosotros mismos si realmente existe un genocidio contra los blancos o no. Seguramente todos vosotros sabéis que en Sudáfrica existió el apartheid, o sea, un racismo institucionalizado que perjudicó enormemente a los negros, incluso violó sus derechos humanos y nacionales. Bien, el mayor error que comete la mayoría de la gente es romantizar el trabajo de Nelson Mandela. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, al escuchar Sudáfrica, se piensa que llegó Nelson Mandela, ganó las elecciones,
llegó al gobierno sudafricano, puso fin al apartheid y ya se acabaron los problemas. Hubo una reconciliación nacional y ya no hubo problemas. Pero eso no es cierto. O sea, realmente el proceso anti-apartheid se quedó a medias. En Sudáfrica hubo una falsa transición post-apartheid. Eso hay que dejarlo muy claro, porque sin tener en cuenta que el trabajo que llevó a cabo Nelson Mandela y sus sucesores fue insuficiente, no se puede entender lo que está pasando actualmente en Sudáfrica. No se puede romantizar a los personajes históricos. Nelson Mandela es una figura muy importante en Sudáfrica. Eso está clarísimo. Pero el trabajo post-apartheid no fue suficiente. Y ese es el error en el que cae mucha gente, de romantizar a Nelson Mandela y pensar que simplemente con llegar al poder se acabaron todos los problemas en Sudáfrica, se puso fin al apartheid y no se indaga más allá, no se ve que realmente hay resquicios hoy del apartheid. O sea, Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, que era su partido, sí, es verdad que pusieron fin al régimen del apartheid, pero pusieron fin al régimen del apartheid en su forma política y jurídica. El fin del apartheid no se dio a consecuencia de un proceso revolucionario. Eso hay que dejarlo muy claro. No involucró a toda la clase trabajadora sudafricana, sino que fue un proceso más bien democrático nacional, llevado a cabo por una capa social de negros más pudientes, más privilegiados en comparación con los trabajadores negros sudafricanos, que fueron los que más sufrieron el apartheid. Y al no realizar un proceso revolucionario para acabar con el apartheid, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha extendido a lo largo del tiempo esos resquicios del apartheid que, si bien no se manifiestan en el ámbito político y jurídico, sí que se manifiestan en lo social y sobre todo en lo económico. El apartheid, al fin y al cabo, terminó porque es que ya llegaba a ser una barrera al desarrollo económico del país debido a las sanciones que le estaba imponiendo la comunidad internacional. O incluso estaba afectando la legitimidad internacional del país. O sea, recordad que fue en los años 90 cuando se puso fin al régimen del apartheid. La gente, el resto de los países, el resto de las naciones del mundo no podían seguir tolerando una Sudáfrica abiertamente racista. No podían. Era un obstáculo para el desarrollo del país. Y eso lo leyó muy bien Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, que pusieron fin al régimen del apartheid, pero repito, en su forma política y jurídica. Después, los efectos, consecuencias o resquicios, llamarlo como os dé la gana, han pervivido durante el tiempo y aún a día de hoy se manifiestan en Sudáfrica. En realidad, esa transición post-apartheid tuvo un carácter democrático, nacional, pero no revolucionario. Y esto impidió que se resolvieran muchas de las cuestiones económicas y sociales de Sudáfrica. De hecho, algunas particularidades del anterior régimen llegan hasta nuestros días. Porque si bien en teoría las desigualdades políticas y nacionales fueron superadas, hoy en teoría supuestamente un blanco sudafricano es igual a un negro sudafricano, en lo económico no es así. ¿Por qué no es así? Porque al no realizar ese proceso revolucionario, al no erradicar realmente la base económica sobre la que se ha erigido la economía sudafricana, es decir, una herencia colonial y un racismo institucionalizado que fue el apartheid, las desigualdades económicas aún persisten. Se intentó simplemente cambiar ciertas cuestiones de la superestructura sin alterar la base económica. Y, como no, integrando a cierta clase social de negros en la vida política del país. Eso fue realmente lo que ocurrió en Sudáfrica. No fue una revolución, fue un proceso democrático. Y además, la propia democratización del periodo post-apartheid no fue suficiente. Yo os doy algunos datos para que os deis cuenta de en qué situación se encuentra actualmente Sudáfrica. Hoy, Sudáfrica es el país más desigual del mundo. O sea, tiene el coeficiente o el índice Gini más alto del mundo. Esto significa que es el país más desigual del mundo.
¿Queréis datos más concretos? De acuerdo. El 10% de la población acumula el 80% de la riqueza del país, que como os imaginaréis, ese 10% la mayoría son blancos y esa clase social de negros pudientes que pudieron escalar política, social y económicamente gracias al fin del apartheid, al fin del régimen anterior. Si vamos a la redistribución de la tierra, que es donde realmente se manifiesta que no se profundizó demasiado en el fin del apartheid, veremos que la desigualdad todavía existe. Los blancos, que representan alrededor del 9% del país, poseen el 72% de las granjas, tierras y propiedades agrícolas del país. Estos datos reflejan, ya digo, el trabajo insuficiente que se realizó en Sudáfrica para cambiar completamente el Estado-nación, para romper completamente con el apartheid. ¿Se rompió? Sí, pero no fue suficiente. Y ahí está el límite, porque no se llevó a cabo un proceso revolucionario real que involucrara a toda la clase trabajadora sudafricana. Y cuando digo toda, es toda. Negros y blancos. Bueno, y el resto de sudafricanos que viven en Sudáfrica. Lógicamente he mencionado negros y blancos porque es realmente donde se suele prestar atención debido a los choques y roces que suele haber en Sudáfrica. Y es verdad que el Congreso Nacional Africano prometió redistribuir las tierras. Es decir, concretamente, prometió que para el 2014 entregaría el 30% de las tierras a los negros. Hoy solamente se han entregado el 10% de ellas. Ya digo, los blancos siguen teniendo la mayoría de las tierras bajo su poder. Bien, ahí vemos la desigualdad que existe y que eso es una herencia directa del colonialismo y del apartheid. Y también una cosa que quiero recalcar y no se le presta demasiada atención es el carácter socialdemócrata del gobierno sudafricano. Porque ese carácter socialdemócrata se manifiesta en la actuación política vacilante, dudosa, ambivalente, de querer contentar a una mayoría oprimida que fueron los negros, pero a su vez no querer espantar a esa minoría históricamente privilegiada en Sudáfrica que eran los blancos, los Boer. Bien, entonces, al querer contentar a todos, no ha contentado absolutamente a nadie, que es lo que realmente le pasa a la socialdemocracia siempre. Intenta contentar a todos, intenta realizar una armonización de las clases, o en el caso de Sudáfrica, una reconciliación nacional, y le sale mal y no contenta a nadie. Estamos en la situación en la que estamos hoy. La desigualdad económica y social conduce irremediablemente a la inestabilidad nacional y en países en vías de desarrollo a la criminalidad. Suele haber un auge de la criminalidad. De ahí que Sudáfrica tenga serios problemas con la criminalidad. He aquí algunos datos. En 2014, Sudáfrica registró una de las tasas de homicidios más altas en los últimos 20 años del país. Concretamente, 45 por 100.000 habitantes, que según la ONU es una de las tasas más altas del mundo. Tiene un grave problema. O sea, Sudáfrica tiene un grave problema con la criminalidad y con la delincuencia. Y este problema se ve en dos consecuencias. Por un lado, se ha registrado el aumento de la contratación de seguridad privada, que por cierto es uno de los pocos sectores de la economía sudafricana que mayor auge está experimentando. Y por otro lado, se están proliferando, están apareciendo grupos, milicias voluntarias de vecinos que se organizan para proteger los barrios de los delincuentes y de los criminales. Es decir, estos dos hechos en realidad, si lo pensamos bien, son las dos caras de la moneda, en el que son efectos inmediatos de la delincuencia y de la criminalidad que está experimentando actualmente Sudáfrica. Por un lado, los que más tienen, pues lógicamente contratan seguridad privada para protegerse de la oleada criminal que hay en Sudáfrica. Y por otro lado, los que menos tienen, los que no pueden pagar, al fin y al cabo parten del colectivo para organizarse y defenderse de los delincuentes. Bien, al fin y al cabo, cada uno utiliza lo que puede, tira desde donde puede. El que más tiene contrata seguridad privada y el que no tiene se acaba organizando junto con el vecino para protegerse mutuamente.
Obviamente, dentro de estas altas tasas de criminalidad y homicidios que se dan en Sudáfrica se encuentran los ataques a las granjas. Estos ataques, ojo, no se dan en el ámbito urbano, que es donde se registran la mayoría de los actos criminales, sino que se dan en el ámbito agrícola, en el campo, ¿bien? Y representan una parte ínfima, mínima de los actos criminales, vandálicos y demás que se pueden producir en Sudáfrica. Una parte mínima, repito. Pero sí que acaban teniendo mayor repercusión o eco, sobre todo en Occidente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dueños de estas granjas son blancos sudafricanos. Por ende, los ataques a las granjas son entendidas como ataques por cuestiones raciales, que se atacan las granjas porque los propietarios de estas granjas son blancos. ¿Bien? Esto es al fin y al cabo un mensaje que desgraciadamente se difunde bastante en Occidente, pero realmente hay que ir al hecho objetivo. Hay que ir a lo concreto para entender realmente lo que está pasando en Sudáfrica y si realmente los ataques a las granjas se dan por cuestiones raciales o obedecen a otras cuestiones. Bien, antes de entrar en datos concretos, he de decir que los ataques que se producen en las granjas no, no son mayoría. O sea, los ataques que sufren los blancos son una parte muy pequeña de las tasas de homicidio que hay en general en Sudáfrica. Pero tocan cuestiones muy importantes, como la herencia colonial, las consecuencias del apartheid, la desigualdad económica y la falta de profundización democrática en el periodo post-apartheid. Todo lo que pasa en la granja saca de manifiesto todas estas cuestiones que la gente que habla sobre un posible genocidio contra los blancos en Sudáfrica omite todas estas cuestiones. Y yo creo que es muy importante sacarlas a la luz para entender realmente lo que pasa en Sudáfrica. Y es cierto que hay que hacer la crítica al gobierno sudafricano por no registrar de manera adecuada los ataques a las granjas. O por no prestarle suficiente atención por ser una parte mínima de los actos criminales generales que hay en el país. Eso hay que hacer esa crítica. ¿Por qué? Porque además esto es un grave error por parte del gobierno y además es poco inteligente, porque al mostrar esa pasividad o al no interesarse lo suficiente por los ataques en las granjas, ¿quiénes prestan atención a estos ataques? Las organizaciones más extremistas que existen en Sudáfrica, las organizaciones más reaccionarias, incluso racistas que hay en Sudáfrica, y como no, la derecha populista de Occidente o internacional, como os guste decirle a vosotros. Son ellos. Si el gobierno no hace un trabajo objetivo sobre lo que está pasando en las granjas, deja un hueco enorme para que estas organizaciones reaccionarias, esa derecha populista, aproveche ese vacío para difundir el relato que le interesa. Y de esta manera perjudicar aún más a los sudafricanos y polarizar aún más, llevar Sudáfrica al borde de una guerra realmente racial. Bien, que es lo que algunos en Sudáfrica están buscando. Y sí que ha habido organizaciones que se han prestado atención al ataque de las granjas, bien, porque creen que es un problema, aunque represente una parte mínima de los actos criminales generales del país, pero hay que prestarle atención, porque es un fenómeno que existe, hay gente que es asesinada. Hay que prestarle atención. Bien, entonces yo os voy a poner en pantalla los siguientes gráficos para que veáis cuál ha sido el desarrollo del ataque a las granjas. Bien, en este primer gráfico podéis observar que desde el 2010 al 2019 ha habido un reporte importante de ataques a las granjas, aunque, como podéis ver, el número de muertos no ha mostrado tanto crecimiento en comparación con los ataques, simplemente ataques a las granjas, ¿no? En el siguiente gráfico podéis ver que desde 2019 a 2022 los ataques han ido reduciéndose. ¿Bien? Esto es un poco el desarrollo, bueno, el registro que ha hecho estas organizaciones sudafricanas sobre el ataque a las granjas. Bien, ojo, algunas están hechas por organizaciones no gubernamentales en el que hay negros y blancos y otros, por ejemplo, como AfriForum, que representa a los afrikaners. Bien, a estos datos que os acabo de mostrar en pantalla, hay que sumarle las siguientes conclusiones. Las mismas organizaciones que han elaborado los gráficos que os he puesto en pantalla concluyen que la mayoría de las víctimas de los ataques y asesinatos que se cometen en las granjas
efectivamente son blancos sudafricanos. Aunque no son los únicos, porque los negros, sobre todo los trabajadores agrícolas que suelen ser negros, también son asesinados y son víctimas de estos ataques. En el siguiente gráfico podéis ver que el 38% de las víctimas eran granjeros, en su mayoría blancos, y el 20% trabajadores agrícolas, que normalmente suelen ser negros. Entonces, con estos gráficos y la información objetiva que os acabo de proporcionar, quiero demostrar que nadie niega que existan ataques a las granjas y a las propiedades agrícolas de los blancos sudafricanos. Y tampoco nadie niega que la mayoría de las víctimas en las granjas sean blancas. Es que nadie está discutiendo eso. Eso es información objetiva, es un hecho objetivo. Nadie lo esconde. Nadie lo esconde. Eso pasa en Sudáfrica, desgraciadamente. ¿Bien? Pero es que la pregunta clave es si estas granjas son atacadas porque allí viven blancos o los ataques a las granjas están interconectadas con la oleada criminal generalizada en el país. Esta es la pregunta clave que hay que hacerse. Porque mientras gente como nosotros no omitimos, ignoramos o escondemos de que efectivamente hay ataques a las granjas y que las víctimas, la mayoría de ellas, son blancas, precisamente los que denuncian esto esconden las altas tasas de homicidios que hay en Sudáfrica, que la mayoría de las víctimas son negros, que las desigualdades que existen en Sudáfrica son a consecuencia de la poca profundización democrática del fin del apartheid. Todo eso esconde esa gente que denuncia todas estas cuestiones, que dice que existe un genocidio contra los blancos en Sudáfrica. Nosotros decimos toda la información y sacamos nuestras propias conclusiones, pero por lo menos basándonos en datos objetivos. Bien, y repito, no negamos que haya ataques a las granjas. No negamos, además, que la mayoría de las víctimas de los ataques a las granjas sean blancas. Bien, no lo negamos. Eso quiero dejarlo muy claro. Pero claro, esto no significa que exista un genocidio contra los blancos. Bien, vamos a ver por qué se dan estos ataques. Y yo sinceramente puedo llegar a entender, no compartir, pero entender que haya gente que llega a la idea de que se ataca a los granjeros blancos por el mero hecho de ser blancos. Yo puedo entender. ¿Por qué? Porque el ambiente político y social de Sudáfrica puede invitar a pensar que los ataques que se dan en las granjas se dan por cuestiones raciales, porque la mayoría de las granjas son propiedad de los blancos y eso manifiesta una desigualdad. Y de esta manera los negros, desde abajo, llevando a cabo acciones directas, como quien dice, quieren infundir caos y terror para sacar a los blancos del país. Se puede llegar a esa idea, pero claro, solamente se puede llegar a esa idea quedando en la superficie, o sea, no analizando profundamente lo que pasa en Sudáfrica, ¿bien? Porque, además, si a esto le sumamos el trabajo insuficiente del gobierno por redistribuir la tierra entre los sudafricanos y entre los negros también, pues ya digo, se puede llegar a pensar que algunas comunidades negras están intentando presionar al gobierno para que profundice en la redistribución de la tierra atacando las granjas, para meterles prisa. Bien, pero el propio, por ejemplo, Trump y Elon Musk, que han sido los últimos, así, personajes conocidos que han difundido el relato del genocidio contra los blancos en Sudáfrica, ellos, al fin y al cabo, bueno, recogen estas hipótesis que os acabo de mencionar, pero ellos no buscan una normalización en Sudáfrica. Al contrario, ellos quieren, mediante amenazas al gobierno sudafricano, que se protejan los derechos de los afrikaners y sobre todo los afrikaners más extremistas. Y sobre todo que se mantenga el status quo actual de Sudáfrica. Es decir, que se mantenga esa falsa transición post-apartheid en Sudáfrica. No se quiere que se profundice en ese periodo post-apartheid. No quieren. No quieren porque saben perfectamente que de profundizar, aunque sea democráticamente, en el anti-apartheid, va a llevar
a trastocar los intereses y los privilegios de una minoría. Eso es lo que no quieren ni Trump ni Elon Musk. Y aunque se difunda este relato interesado sobre Sudáfrica, ya digo, o sea, no es cierto. Aunque una mentira se repita 1000 veces, no se convierte en verdad. Eso hay que dejarlo muy claro, porque están los estudios ahí. Y la gran mayoría de los estudios que se han hecho sobre los ataques en las granjas concluyen que realmente los ataques se deben a razones socioeconómicas y sobre todo se deben al robo y al pillaje. Es que es un verdadero error separar los ataques a las granjas que se producen en Sudáfrica con la oleada criminal que está padeciendo el país. Porque claro, si yo separo estas dos cuestiones, entiendo que los ataques que se producen en las granjas se dan por particularidades específicas de las granjas, como por ejemplo que en la mayoría de las granjas hay blancos. Pero no, la cuestión realmente es que el país tiene un problema de criminalidad, que existen enormes desigualdades económicas y sociales, y que en un país en vías de desarrollo como Sudáfrica, esto se traduce en un auge de la criminalidad. Y al igual que hay crimen organizado, actos criminales y homicidios en los centros urbanos de Sudáfrica, también los hay en el campo. Y además, una cosa muy importante, que los ataques que se dan en el campo representan una ínfima parte de los actos criminales generales que se dan en el país. Eso quiero que se os meta en la cabeza. Ya sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que quiero que se os meta en la cabeza. Porque que sea una parte mínima y que ni siquiera sean por cuestiones raciales, sino más bien por cuestiones socioeconómicas y por el enorme problema criminal que tiene el país, desmonta por completo el tema o el relato del genocidio contra los blancos. Bien, y es que además, si bien está interconectado los ataques que se pueden dar en las ciudades y en los campos, porque hay una oleada criminal enorme en Sudáfrica, sí que hay una diferencia. Y es que en las ciudades la mayoría de las víctimas son negras. Bien, que ojo, son la mayoría de los actos criminales. Y en el campo, la mayoría de las víctimas son blancas. ¿Por qué? Pues creo que es obvio que en el campo la mayoría de las víctimas son blancas precisamente porque la comunidad blanca sudafricana tiene la mayoría de granjas y propiedades agrícolas de Sudáfrica. Eso es la cosa. Si, por ejemplo, con la misma situación, con el mismo problema de oleada criminal en Sudáfrica, se realizara una redistribución de la tierra, veríamos cómo aumentan las víctimas negras en el campo, porque ya no solamente sería una minoría blanca la que tuviera granjas y propiedades agrícolas en el campo, sino que también serían negros. Y con esa situación criminal que hay en Sudáfrica, aumentarían las víctimas negras también en el campo, que ya digo que son la mayoría de víctimas en el país. No son los blancos, son los negros, la mayoría de las víctimas. Además, existen más razones que explican por qué se atacan las granjas en Sudáfrica. Y es que las granjas son objetivos fáciles, son objetivos vulnerables. Y los delincuentes lo saben, porque las granjas carecen de una verdadera infraestructura de defensa y están alejados de los centros urbanos donde se concentra la mayoría de las fuerzas de seguridad. Por lo que, diciéndolo coloquialmente, las granjas están con el culo al aire. Están en su mayoría indefensas. Algunas granjas tienen que contratar seguridad privada para defenderse. Pero si para que lleguen las fuerzas de seguridad realmente sudafricanas, pasa mucho tiempo. Es decir, hay ciertos factores a tener en cuenta de por qué se atacan las granjas y aún así, aun siendo objetivos fáciles y vulnerables, representan una minoría de los ataques generales que se producen en Sudáfrica. Bien, y, como no, repito, es totalmente legítima la crítica del insuficiente trabajo hecho por el gobierno, porque en realidad no tiene ni siquiera un verdadero plan nacional para la seguridad en el campo. Y esto a mí, sinceramente, me parece un error por parte del gobierno, porque aparte de demostrar que no puede
mantener el control o la seguridad en el país, está haciendo que la comunidad blanca cada vez reaccione y se vuelva más extremista. Está polarizando el país. Bien, esto es un error por parte del gobierno sudafricano. Para dejarlo claro, el país padece una oleada criminal muy grave. Pero a pesar de esto, los blancos no representan ni el 2% de las víctimas generales de Sudáfrica. En este sentido hay que hacerse la siguiente pregunta. Si realmente existiera un genocidio contra los blancos en Sudáfrica, ¿por qué los ataques se limitan al campo? ¿Representan una mínima parte de los homicidios totales del país y por qué obedecen a cuestiones socioeconómicas más que a cuestiones raciales o incluso cuestiones políticas? Esta es la pregunta clave que tiene que hacerse a la gente, porque si en realidad existiera un genocidio, un plan para acabar con los blancos sudafricanos, los ataques contra ellos no se limitarían al campo. Las razones de los ataques irían más allá de las cuestiones socioeconómicas o de la oleada criminal general que existe en el país, y sobre todo, el ataque a los blancos representaría un mayor número respecto a los crímenes generales cometidos en el país. ¿Cómo se puede explicar que en el número total de homicidios en Sudáfrica, los ataques a los blancos, tanto las granjas como los centros urbanos, solamente representen el 2%? Si hubiera realmente un plan, el número de blancos asesinados sería mucho mayor. Mucho mayor. De hecho, los blancos sudafricanos tienen menos peligro de ser asesinados que la gran mayoría de los negros sudafricanos. Entonces, esto desmiente completamente el hecho de la existencia de un plan para acabar con los blancos sudafricanos. Lo que hay es un problema de criminalidad en Sudáfrica. Eso es lo que hay realmente. Y hay una herencia colonial y del apartheid que no se ha solucionado. Y que el trabajo del gobierno es realizarlo. Pero claro, el carácter socialdemócrata del gobierno le limita a profundizar en el fin del apartheid. Lo que tiene que haber es un proceso revolucionario real en Sudáfrica. Y eso lo sabe, por ejemplo, el propio Julius Malema. Y lo saben los blancos que militan en el partido del propio Julius Malema, porque Julius Malema ha sido acusado de instigar un genocidio contra los blancos. Y hay precisamente blancos dentro de su partido que quieren que se profundice en el fin del apartheid, pero de una manera revolucionaria, que se cumpla con las tareas incumplidas por el Congreso Nacional Africano. Eso es realmente lo que se busca. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se lanza el otro relato interesado para poner un tope, para mantener el status quo actual, para que no se profundice en el fin del apartheid en todos sus sentidos, no solamente en lo político y lo jurídico, sino también en lo social y en lo económico. Y esto es lo que realmente hay que tener en cuenta a la hora de hablar de Sudáfrica. Y claro, todo relato no surge de la nada, sino que normalmente la creación de relatos obedecen a prevalecer los intereses de uno u otro grupo. Y la verdad que si uno se pone a investigar sobre quiénes difunden este relato, qué organizaciones están detrás de difundir el genocidio contra los blancos en Sudáfrica, nos vamos a dar cuenta que son organizaciones sumamente reaccionarias, racistas y extremistas. Una de las principales organizaciones que difunden este relato son los Sweetlanders, que son un grupo afrikaner de carácter etnicista y nacionalista que siguen las profecías del Boer Siener van Rensburg, el cual predijo una guerra racial en Sudáfrica. Ellos creen en esta profecía y se están preparando para esa guerra racial. Ellos se atribuyen el mérito de haber difundido por todo Occidente la existencia de un genocidio contra los blancos en Sudáfrica. También está el movimiento de resistencia afrikaner, que ya veis qué banderas utilizan. No sé a vosotros a qué os suena, ¿no? Esta bandera que utilizan los militantes del movimiento de resistencia afrikaner. Pero bueno, yo creo que ya simplemente el uso de ese tipo de logos les desacredita y les deslegitima bastante. Pero bueno, el movimiento de resistencia afrikaner abogan por la creación de un Estado independiente Boer. O sea, los militantes de este movimiento, aparte de reivindicar la creación de un Estado independiente Boer
blanco al más puro estilo sionista, porque al fin y al cabo es un copia y pega del Estado de Israel, ellos hoy defienden el apartheid y sacan a pasear las banderas de la Unión Sudafricana. O sea, para que veáis realmente cuál es el carácter de esta gente, quiénes son realmente los que difunden este tipo de relatos. ¿Cómo no? También tengo que mencionar al abuelo de Elon Musk, que era Joshua Haldeman. Ya os hablé sobre él en el vídeo que hice desenmascarando a Elon Musk. Pero bueno, lo vuelvo a repetir. Joshua Haldeman fue un firme defensor del apartheid y llegó a afirmar que Sudáfrica estaba destinada a liderar la civilización cristiana blanca en su lucha contra la conspiración internacional de los banqueros judíos y las hordas de gentes de color. O sea, ya vemos, el abuelo de Elon Musk qué ideas tenía. Y es verdad que Elon Musk apenas conocía a su abuelo, pero parece que de una u otra manera le ha llegado ciertas ideas de su abuelo, porque bueno, ahora que Elon Musk se haya subido al carro de difundir este tipo de relatos, por alguna razón será, la verdad. Hay intereses económicos y geopolíticos, pero también está siguiendo, en cierta manera, el legado de su abuelo. Porque las últimas declaraciones de Elon Musk, su abuelo estaría orgulloso, la verdad. También debo de mencionar a lo que se conoce como la mafia PayPal, ¿bien? Porque son los millonarios y los multimillonarios que empezaron a amasar su fortuna a través de la venta de PayPal a eBay a principios de siglo. Todos estos de la mafia PayPal, o la mayoría de ellos, provienen de Sudáfrica. O sea, no son pocos los que insisten en el hecho de que los miembros de la mafia PayPal, como Elon Musk, Peter Thiel, David Sachs o Roelof Botha, crecieron en la Sudáfrica del apartheid y que de una u otra manera fueron influenciados por el ambiente político y social que había en la Sudáfrica de entonces. Llama mucho la atención el caso de Peter Thiel, el cual fue uno de los fundadores de PayPal y es el actual máximo inversor de Facebook. Pues este señor creció en la ciudad de Swakopmund, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero en una ciudad sudafricana, en el que de mayoría alemana, de colonos alemanes, en el que se glorificaba abiertamente el nazismo. O sea, ya podéis ver qué clase de gente estamos hablando y qué clase de gente difunde este tipo de relatos. El hecho importante es que la cuestión de los blancos en Sudáfrica, no son todos, claramente, pero sí de los elementos más extremos, es similar a lo que sucede con el sionismo en Israel. O sea, los Boer, los Afrikaner, objetivamente, emanan de la misma línea ideológica que el sionismo. Es el reflejo político, ideológico y social de su condición material de colonos, porque históricamente lo son. Estos no están haciendo otra cosa que defender su estatus de colono y reaccionan ante una posible profundización de una reforma democrática e integradora post-apartheid en Sudáfrica. Porque ellos están muy a gusto con la situación que se ha generado después de que Nelson Mandela llegara al poder, porque no se profundizó lo suficiente en acabar con el apartheid. Y hay resquicios hoy en día, y ellos están muy a gustos en esa falsa transición, pero ahora reaccionan cuando algunas voces en Sudáfrica dicen que hay que profundizar en acabar completamente con los resquicios que quedan del apartheid. El problema está en el hecho de que, tras décadas de colonialismo y apartheid en Sudáfrica, la situación política cambió, sí. Se emprendió un proceso de democratización, sí, pero insuficiente. Insuficiente. Y las acciones políticas del gobierno sudafricano, en aras de la reconciliación nacional, no se llevaron a cabo de manera revolucionaria, se llevaron a cabo de manera democrático-burguesa. Y han persistido sus consecuencias. Y, sobre todo, todavía se ve el carácter, o mejor dicho, la herencia colonial y del apartheid. Todavía se ve. Y ahora que se pretende retomar ese trabajo, o ahora que algunos como Julius Malema insisten en el hecho de que se tiene que redistribuir la riqueza, los afrikaners más extremistas, más violentos, reaccionan. Porque saben que se les termina el chollo, que se les termina los privilegios económicos que históricamente han tenido y tienen todavía. De esta manera, para ganarse la simpatía del mundo occidental, en general, los blancos del mundo, revisten su reacción con el victimismo
y con el nacionalismo blanco cristiano. Pero en realidad, el trasfondo de todo lo que está pasando en Sudáfrica es la falta de profundización en la transición del apartheid y la reacción de una clase privilegiada ante tal proceso. Eso es lo que hay. Tampoco puedo omitir los intereses geopolíticos que existen por parte de Estados Unidos en la cuestión de Sudáfrica. Porque sí, cada cierto tiempo sale la cuestión de Sudáfrica, pero es muy llamativo que Estados Unidos haya decidido volver a sacarlo ahora, porque Trump anunció que cancelará todas las ayudas a Sudáfrica porque el gobierno sudafricano está confiscando y expropiando las tierras a los propietarios africanos, hecho que no es cierto, porque al gobierno sudafricano le está costando mucho hacerlo, tiene mucho miedo. Bien, y también debo mencionar que Trump ha decidido echar una mano a Israel vengándose de Sudáfrica por haberles acusado de cometer un genocidio ante la Corte Penal Internacional. No os olvidéis de esto. Bien, Trump es uno de los mejores aliados de Israel. Y tampoco os olvidéis que Sudáfrica forma parte de los BRICS. Y tal vez podríamos decir que es uno de los eslabones más débiles de los BRICS. Entonces, con estas acciones, Trump intenta atacar a Sudáfrica para empezar a abrir esa brecha dentro de los BRICS. Entonces, el movimiento africano, al igual que el sionismo, son las distintas avanzadillas del imperio occidental en África y en Oriente Próximo. Ambos movimientos, que son movimientos nacionalistas, étnicos, revestidos con cuestiones religiosas, son anacronismos, son resquicios de regímenes reaccionarios y etnicistas que existieron el siglo pasado y hoy no tienen ningún sentido, porque existen nacionalismos políticos y naciones políticas claramente integradoras que superaron con creces el nacionalismo étnico. Las exigencias de estos extremistas africanos que hay en Sudáfrica no son legítimas. Sí son legítimas algunas de las quejas que hacen con los ataques de las granjas, pero no sus objetivos. Y sobre todo, la difusión de este relato lo que esconde es la reacción a la profundización del fin del apartheid en Sudáfrica. Eso es realmente lo que hay, y así hay que entenderlo. Omitir toda la información que os he proporcionado en este vídeo es tergiversar los hechos. ¿Bien? ¿Hay que hacer las críticas? Sí. ¿Hay que reconocer que existen ataques a las granjas en Sudáfrica? Sí. ¿Hay que reconocer que la mayoría de las víctimas son blancas? Sí, claro que sí, por supuesto. Pero no se puede omitir el desarrollo histórico de Sudáfrica, las desigualdades sociales y económicas que derivan de la herencia colonial y del apartheid, y sobre todo la oleada criminal que hay en Sudáfrica. Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en un robot. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!